No llego a entender su manifiesta hostilidad hacia Podemos. ¿Las leyes que tratan de poner en marcha son de extrema izquierda? No pueden poner en marcha leyes porque no tienen ningún poder político. Mira, mi rechazo a Podemos nace de que es un partido que nace en la simulación, primero. Es decir, son leninistas de viejo cuño que se fingen algo nuevo. Y entonces dicen, la separación entre izquierda y derecha es un embuste, es una estafa a la ciudadanía. Ahora hablan de izquierda, claro. Se presentaron como lo que no eran. Esto lo expresaba muy claramente Pablo Iglesias en una presentación que dio sobre comunicación política ante Juventudes Comunistas hace 7 años, 8, antes de que se hiciera Podemos, donde él explicaba que aunque él no creía en la democracia, porque la verdadera democracia era la dictadura del proletariado, como la planteaba Marx y Lenin, porque así los trabajadores son los que realmente pueden tomar las decisiones en una ciudad, en una sociedad determinada, pues como dictadura no mola, y sí mola democracia, pues tendremos que pelear el concepto de democracia, sabiendo que en realidad lo que queremos es la dictadura del proletariado, pero peleamos el concepto de democracia porque estamos en la lucha por la narración. Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es la palabra democracia. Como eso hizo todo Pablo Iglesias. El partido nace de manera muy extraña, con financiamiento que nunca se ha podido determinar de dónde salió, pero salió de algún lado porque eso cuesta muchísimo dinero. Engañó a sus seguidores prometiéndoles ni izquierda ni derecha, primero, y segundo, prometiéndoles la transversalidad de la que yo pretendo defender. Es decir, les aseguró que las decisiones en el partido las iban a tomar los círculos de militantes que se reunían en un círculo para tomar decisiones y marcar el rumbo del partido. Y había círculos, el círculo de feminismo y el círculo de ciencia, y había el círculo de economía, y había círculos de consumo, y había círculos de todos los ministerios que puede tener, círculos del trabajo, círculos de asuntos laborales, y esos militantes que discutían las cosas que se debían hacer eran los que iban a marcar el rumbo del partido. El círculo, fijaos, también tiene que actuar de contraloría del partido. Y los consejos ciudadanos, que son la parte de partidos neta, tiene que estar también atendiendo constantemente a los círculos. Y fue un embuste, fue un engaño brutal. Nunca se tomó en cuenta a los círculos, pero fue una forma de atraer gente para tener votantes. Y Podemos siempre existió para destruir al Partido Socialista Obrero Español, pero esto lo declaró miles de veces Pablo Iglesias, que su objetivo era acabar con el maldito Partido Socialista. Yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%, no quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito Partido Socialista, no quiero ser una bisagra, quiero ganar. Su objetivo no era mejorar la vida de los ciudadanos, cambiarla para tener una mejor situación de carácter económico, con una sociedad más culta, más inteligente, con decisiones que se tomen a partir del conocimiento científico que tenemos, nada de eso. Hay que destruir el maldito Partido Socialista. Para que las cosas cambien, el Partido Socialista tiene que ser destruido. Pero mientras nosotros aparecemos, en esa dicotomía desaparece el PSOE, que es una de las claves para que en este país pueda cambiar algo. Es decir, el PSOE es la puerta que hay que abrir. Y entonces toda su acción política estaba destinada a eso. Llegó a estar en las televisiones de la ultraderecha española, como el gato al agua, que es pero de la derecha más rastrera. Yo soy comunista. Claro. Como parte de su campaña contra el Partido Socialista, llegó a estar en Hispan TV, cobrando con los ayatolas, mirando para otro lado cuando los ayatolas colgaban homosexuales de las grúas, asesinaban mujeres, imponían el velo, dándole la espalda a la lucha de las mujeres, que ya en aquel entonces decían, es que yo así no quiero vivir, que ahora estamos viendo en Irán las consecuencias de un levantamiento que ojalá tenga mejores esperanzas.
Todo eso es la historia de Podemos. Gente de última categoría que tuvo más un proyecto destructivo que un proyecto creativo, que engañó gente, que pensó que podía realmente superar al Partido Socialista y que el día que no pudo hacerlo se desinfló. Y el día que llegó al poder como vicepresidente de gobierno Pablo Iglesias, se dio cuenta que no servía para eso. Se dio cuenta que eso no era lo que no le gustaba, el difícil trabajo de gobernar, y entonces huyó. Y se fue a refugiar a un podcast que le paga a su amigo Jaume Robles en el periódico Público, desde el cual se dedica, entre otras cosas, a pegarle al Partido Socialista, pese a que su partido Podemos tiene un pacto de gobierno con el Partido Socialista. Es totalmente alucinante. Podemos es un engaño de principio a fin. Yo, si buscas, te recomiendo mi blog, No Que Importe. Al día siguiente de que salió el documento que creaba Podemos, que fue mover ficha, hice mi primer artículo sobre el tema del populismo de izquierdas. Y si buscas el tema Podemos en mi blog de No Que Importe, vas a tener un montón de artículos que fui escribiendo a lo largo de los años desmontando el embuste de Podemos. Pretendía absorber Izquierda Unida, acabado absorbido por Izquierda Unida. No ha tenido una sola acción de gobierno relevante, ni a nivel regional, ni a nivel municipal, ni a nivel nacional. Y a nivel municipal, en ocasiones como aquí, acabó aliado a la ultraderecha. Es que no me digan, por favor, el Partido Socialista podrá tener todos los defectos del mundo, pero tiene principios. Así que, pues, a ver si lees mis artículos y probablemente entiendas, no mi hostilidad, mi profundo desprecio a Podemos.